Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pablo tiene, en su propia vida, la experiencia de lo que hace la gracia de Cristo. Este breve relato autobiográfico quiere señalar el gran cambio que Cristo ha producido en la existencia de Pablo y así exhortar a todos a vivir la alegría de la conversión. Iniciamos nuestra celebración cantando: venciendo la muerte en la cruz, nuestra esperanza está en Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe, hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasas los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia, y concédenos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos,
Seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad, en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre, sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde, fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. En esto que le escribo, Dios es testigo de que no miento. Después pasé a las regiones de Siria y Cilicia. Las iglesias de Judea que creen en Cristo no me conocían personalmente, sino solo por lo que habían oído decir de mí. Él, que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir, y glorificaban a Dios a causa de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Llévame por el camino eterno, Señor. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Llévame por el camino eterno, Señor. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Llévame por el camino eterno, Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta palabra del Señor. Hoy nos invita a centrarnos en la palabra de Dios, es decir, a centrarnos principalmente en ser discípulos, porque la escucha significa ñajendu peñan de yara lleva, yecuamimba eva peñan de yara lo hipotágina, y esto es un proceso. El proceso comienza, queridos amigos, con la escucha. Ñande ya irea lleva peñan de yara ñande no ireja ñande ya esbesi ñande yara ajenduce lande erease aeshase landere esa cabase. Y entonces, en este proceso, queridos amigos, nosotros nos ponemos con ese corazón siempre abierto, pero
en primer lugar a través de la palabra. Hoy nos presentan dos imágenes muy lindas de estas dos hermanas. Jesús que entra a la casa, es como decir que viene a nuestro corazón y a nuestra vida. A veñan de ella le cogen a dos posibilidades. La Marta, que está siempre agitada en nuestra vida. Peñan de ella se cágina, ella posea, ñemo ala de ella pueda upeante la o servía lleva. Sin embargo, María es la otra imagen de nuestra misma personalidad, de lo que somos nosotros. Esa es la María que es capaz de sentarse a los pies de Jesús y escuchar la palabra de Dios. Si nosotros queremos construir el reino de Dios, en primer lugar tenemos que ser discípulos. Para la construcción primero tenemos que aprender. Ñahendú beñan de yara y añandé, ñahendú beñan de yara y añandé, aupei chantema, aupei ñemoita upebe, pero con ese compromiso serio de dar lo esencial y lo fundamental para transformar el mundo, para transformar nuestra propia vida, para transformar nuestra propia familia, queridos amigos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. De cierta manera, María aquí justamente se presenta como, decía Santa Teresa de Ávila, la loca de casa, ¿verdad? La imaginación, como la loca de casa. Aquí también nosotros muchas veces estamos locos, pero pensando, maniobrando con nuestra propia vida y haciendo de aquí para allá tantas cosas para ver si podemos supuestamente responder y hacer más y más y más cosas. Pero ya no de tanto el hacer miles y miles de cosas, sino que principalmente que lo hagamos después de haberlo meditado, que lo hagamos porque estamos convencidos. Entonces, upeala ya puedo Ave María. María, o guapú, o gendúgina peñan de yara eía, o guapú, o gendúgina peñan de yara o yerurea y chupea lleva, hañandeu pecha nave. Ser capaces de escuchar. En esa escucha es que nosotros podemos entender cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor está aquí frente a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros somos quienes tenemos que descubrir. Pero la ñande conazo pererero, la ñande atarobaro, daña gendumo ay, araca evea lleva peñan de yara o yerurea ñande. Por eso hoy esta palabra es tan linda, queridos amigos. Esta palabra que nos está invitando a ser pacientes, a escuchar lo que el Señor nos está pidiendo. Porque en la medida en que nosotros vamos descubriendo lo que Dios nos pide, siempre el pensamiento va con la acción. Peñan de ñañamindu uajina peñan de yahuerecoa peñan de después lleva peñan de ya posea jina upea pelaña de mocanía ya ya pojanguaisha pe ñañamindu uma peñan de yareco peñan de acaintebe o yahuereco peñan de ñane reflexión. Así es que, queridos amigos, hoy la figura de Marta y la figura de María son esenciales y fundamentales en nuestra vida de cristianos. Porque estas dos figuras son las que marcan nuestra propia característica. O somos gente a veces muy superficial o gente que trabaja, pero que no llega a quedarse para reflexionar, para entender, para saber cuáles son los signos de los tiempos, qué es lo que Dios nos está pidiendo y cómo nosotros tenemos que trabajar. En la medida en que nosotros hacemos este trabajo, ciertamente que el Señor también, ¿verdad? Después nos bendice, nos fortalece, nos da mucha más fuerza para que hagamos siempre el bien. Y así entonces Marta dice que estaba siempre muy ocupada con los quehaceres de la casa. Pero y hoy entonces peloca de casa antejina la omba pobre, sino que después incluso viene y pregunta: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Encima entonces ñande ñaimaoyo bebejina medio fuera del accionar que Dios nos está pidiendo, apenas nos metemos a trabajar, a hacer. Mira, mañana oye, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Bueno, queridos amigos, vamos a pedir al Señor esa gracia especial de Yaguapuya, calculaña, mañana, pesica, tutaña, es allí, cuadapona, peñan de yara, hoy potañan de jehuí.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra Iglesia, para que siga pregonando la salvación mediante la predicación y la conversión, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por los consagrados, para que respondan a la invitación del Señor y compartan con alegría el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que practiquen la fe y la cercanía a Dios mediante la oración y los sacramentos, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Cara igual
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Dios Todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.